la vida, y cuando digo máximos me refiero a esos aconteceres contra los que nadie puede, como puede ser la misma muerte, y ante los cuales la impotencia del hombre es siempre apuesta segura. La metáfora irónica presta lucidez y plasticidad a la realidad escrita. Leemos: tenía también un padre difunto, un hermano portátil, una amante transferible y 3 hijos apostólicos, por los nombres, recordemos que los nombres son bíblicos. Apostólicos romanos que habían abandonado hace tiempo la carrera. Era pues un ser infeliz y libre, un alma de cántaro en expectativa de destino. Fíjense la ironía que hay en estas metáforas. En alguna ocasión aparece alguna frase bíblica con su correspondiente cita: tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Lucas 15:31. Al igual que en la casa de Bernarda Alba, iban a decir ustedes, ¿cómo que nos remontamos ahí? Pues porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y todos estamos conectados con todo, y aunque uno no lo agrede, pero las resonancias y los ecos de la cultura en la que nos impregna están ahí. Lógicamente, mi carrera docente, que me ha conducido a llevar a los alumnos de segundo de bachillerato tantos años con esta obra, que está ya cansadísimo porque es agobiante, la casa de Bernarda Alba, ¿verdad? Pues ahí García Lorca dota a sus protagonistas de nombres también bíblico-cristianos. Y de la misma forma, en una y otra obra, es la fuerza ciega de la pasión la que conduce a los personajes a un desenlace en el que la hipocresía y la represión propician el escenario perfecto para una suerte de visión esperpéntica de la vida humana. ¿Recuerdan lo que era el esperpento? El esperpento es mirar a los personajes desde arriba con el cual quedan grotescamente deformados. Si en la obra lorquiana es el caballo garañón el símbolo de la fuerza y del deseo, representado en Pepe el Romano, en la novela aquí presente de Rafael Soler, serán los leones marinos el reflejo de ese instinto primigenio que habita en el inconsciente del hombre como una posible, tal vez desesperada opción ante la muerte, entendida esta en las más diversas manifestaciones. También se puede estar muerto en vida. Nos lleva a plantearnos este hecho, la ya reconocida desde hace tiempo humanidad de las bestias frente a la bestialidad de los humanos. Recordemos que en francés la palabra bête significa no solamente bestia o animal, sino también tonto, necio. Es que caemos en la necedad cuando olvidamos el camino que conduce a la felicidad, que de la misma forma que en los cuentos suele estar plagada de señales, los valores que marcan y son como vigías, marcan la senda correcta, a pesar de todos los vericuetos y desvíos que el viaje pudiera ofrecer. Podría decirse de esta novela de Rafael Soler que es una novela próxima al nihilismo y a lo esperpéntico, como ya han señalado otros críticos. La necesidad de comunicación se traduce en un afán que llega a asemejar una hazaña siempre inconclusa, condenada al fracaso, a la frustración, casi siempre acompañada de algún tipo de adicción más o menos aceptada socialmente. Recordemos que decía Aristóteles que el hombre no muere, se mata. Cada uno es prisionero de sus propios vicios. Así, en la página 156 leemos: Alberto sería siempre un recuerdo con tabaco compartido, que es como decir con charla de dos para ninguno. Hablo yo, callas tú y viceversa, pero charlar al fin, ¿qué es lo que importa? En la página 161, de nuevo, esa búsqueda de la comunicación. Con el segundo sorbo, Juan pensó en volver a su conversación con Lola, más fácil de llevar, pues un silencio lleva a su vecino y nada más preciso que un silencio si lo conduces bien. Ocasiones hay en las que la palabra, el verbo, parece alcanzar insospechados poderes,
próximos a los proyectados en los fenómenos de idolatría, como si el mundo pudiera volver a ser creado por su magia y toda la esperanza pendiera de un logos salvador. En otras circunstancias parece aventurar una especie de Big Bang catártico a partir del cual un nuevo comienzo se torna la opción más convincente o deseable. Es que hay demasiadas evidencias de que esta sociedad está hastiada de palabras hueras, capciosas, sin sentido, mentirosas, torticeras, alejadas, en fin, de la verdad. Quizás, a pesar de todo el laicismo y la secularización que caracterizan a las modernas sociedades, hay en el fondo de las mismas un hambre de trascendencia que, si nos negamos a llamarlo Dios por miedo a ser considerados paleolíticos, tendrá que ser llamado amor, verdad, naturaleza, sentido o qué sé yo. A veces un simple cambio de nombre puede propiciar el consenso. Lo más alejado de ese nombre tal vez podría ser un gin tonic. Tal vez podría ser. Pero eso es lo que hay. Es lo que tenemos y compartimos en nuestro mundo artificial, alejado de los ecos de unos valores que, cómo no, llegado el caso, pueden acabar aterrizando en una parodia que el vértigo del nihilismo convertirá en esa nada que es la base del vacío existencial, tan próximo a la náusea de Sartre. Rafael Soler plasma con total verosimilitud el desnudo de una desesperanza que se ceba en las almas y en la voz de quienes no tienen más horizonte que lo tangible, mientras ven como este mismo horizonte no cesa de diluirse ante sus ojos estupefactos. Habrá que pensar que también la expresión del sinsentido es una forma de gritar la necesidad de un cambio en los valores de la sociedad y de la conciencia humana. El último gin tonic es sin duda el reflejo de nuestra sociedad actual, tanto que en el título y en el contenido no he podido sustraerme al recuerdo de aquella canción que hiciera famosa Antonio Flores. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid, ¿verdad? Pero no te has terminado de animar a cantar. Hasta a punto. Lo que haga falta. Ahora se viene la libra. Bueno, lo que estoy diciendo aquí no se sienta de acuerdo, Rafael. Mira que si luego me pegue y no le invita. Ahora hablamos. Pero si el encuentro con el propio vacío puede conducir a la náusea, no menos cierto es por cuanto todo es paradójico en sí mismo, que es del vacío de donde nace todo. Así nos lo demuestra la física en sus últimas investigaciones, viniendo a converger cual perenne ouroboros. ¿Recuerdan que el ouroboros es esa serpiente que se está dando la vuelta? Cual perenne ouroboros viene a converger con aquella expresión bíblica tan fértil en todo tipo de polémicas que dice que el mundo fue hecho de la nada. ¿Acaso la esperanza estribe, a partir de esta lectura, en acariciar la idea de que es ahora el tiempo y el momento de que esa humanidad cuyo único gin tonic puede ser un gin tonic o algo similar, pueda al fin construir algo grande, infinito, como el amor del que parece huir por miedo a descubrir que la verdadera comunicación siempre aguardaba, anhelante en su regazo. Y a Juan Tomás, porque desde el primer momento, y eso que no nos vemos siempre, desde el primer momento dijo que sí, y esto es muy de agradecer. Yo creo que lo que es de agradecer es que se organicen estas cosas, buenas tardes, a la próxima intervención que va a ser
desde luego más corta, más menuda y menos brillante que la de Isabel. Pero yo creo mucho en el contacto físico. Yo que además trabajo en un medio de comunicación y siempre digo que veo la realidad por la tele, la escucho por la radio y a veces incluso trato de contarla, que es complicado contar aquellas cosas que uno no vive. Efectivamente, si algo percibe es algo en lo que creo que estamos coincidiendo los tres y probablemente todos los presentes, que estamos en un mundo en crisis. Crisis ya no solo por la cuestión económica, sino por la transformación de los valores, porque no terminamos de aprender qué está ocurriendo, qué es lo importante y qué no lo es. Y si algo es importante es precisamente que nos encontremos en un punto de cultura donde hay una cuestión paradójica y es que tenemos que luchar contra algo que también lo intentamos, no siempre lo conseguimos los comunicantes, los comunicólogos, que es contra el ruido. Estamos en un sitio que es un territorio hostil, pero tampoco está mal porque cuando uno se crece en el territorio hostil, pues se hace lo suficientemente fuerte para cuando vienen los territorios más fértiles. Y es verdad que el ruido está presente en toda la sociedad, por la parte de que no terminemos de inmiscuirnos con los valores de los que estábamos hablando, con determinados criterios. Yo esta tarde le decía a mis alumnos que determinadas encuestas dicen que la mayoría de los consumos se producen, el 81 o el 87% de los consumos se producen en paralelo con otros consumos, lo cual ya es una locura, es decir, que está uno pendiente del móvil, de lo que dice la televisión, de lo que dice la radio, de la lectura de la última revista que ha quedado en tus manos, de lo que has escrito y de un libro que estás hojeando porque precipitadamente pues tienes que hacer una presentación o tienes que hablar de él o tienes que entrevistar al que lo ha confeccionado. Y este es un mundo que de esa manera nos está haciendo que estemos muy convulsos, que nos desconozcamos, que tengamos pasiones a veces enfrentadas y sobre todo que recelemos mucho de lo que está ocurriendo, desde lo más absoluto a lo más relativo. En todo caso, sirva esta disquisición para que yo haga alguna reflexión, algún impacto sobre lo que me ha provocado la lectura. También voy a leer un poquito la sinopsis que aparece en el libro para que presentemos al autor, porque realmente lo que vosotros estáis deseando esta tarde es escucharle a él, no a nosotros. Y yo les decía y os insisto que es importante que tengamos estos encuentros en vertical, como dicen los radioaficionados, cara a cara, porque ahí es donde nos reconocemos como seres humanos. Yo creo que si algo nos falta hoy en día es vernos un poquito más humanos, que cuando alguien nos pide la hora no pensemos que nos quiere atracar seguidamente. A lo mejor de cada 10 intentos 7 son así, pero estamos desdeñando los otros 3, ¿no? Yo quería dar las gracias por la invitación. También me gusta agradecer cuando me invitan a un sitio, aunque no siempre las circunstancias sean. Yo siempre pienso en la buena intención de todos. Ha aparecido por ahí una chica diciendo que les hace falta algo. Seguramente muchas veces pecamos de desconocimiento. No porfía uno debe decir que hay mala intención en las cosas. A veces, como ocurre con mis alumnos, llegan a clase, llegan tarde y no dicen buenas tardes y no es falta de educación, sencillamente es que nadie les ha contado que eso ayuda a que nos llevemos un poco mejor. Yo siempre me siento contento, repito, alegre cuando tenemos un contacto cara a cara, porque es la manera de que si tenemos alguna diferencia sobre el libro en cuestión, si lo hemos leído ya, sobre si hay muchos libros, sobre si nos provocamos mucho. Yo creo que este es un libro que intenta provocar con el contexto, con los personajes, con la manera en que está escrito, con lo raro a la hora de percibirlo. Efectivamente hemos coincidido en que de pronto los nombres que yo cito aquí, Marcos, Lucas, Mateo, Juan, son nombres evangelistas que algo nos tratan de comunicar. Después de todo fueron uno de los primeros también comunicantes o comunicadores. A veces me parece que tiene puntos de un guión de cine, incluso en el sentido literal. Creo que es muy ágil de leer, de aprenderlo, pero probablemente de afrontarlo ya no es tan fácil. Para eso hay que venir como con la educación un poco vestido y preparado de casa. Y yo creo que ese es un poco el hándicap, intentar provocar para que aquello que no terminamos de entender hagamos una segunda lectura, aun renunciando a leer un segundo libro, aun renunciando a ver un mismo episodio que a veces lo vemos de manera repetida en los Prime Videos, en los Netflix, como si aportaran lecturas diferentes o que nos mejoraran como personas y renunciando a veces incluso a conocernos un poco a nosotros mismos. Es fácil que uno se pierda en ese hilo conductor. Destacar hoy en día en que todos buscamos las 600 palabras para comunicar rápido, incluso a través de las tecnologías. Yo creo que hay una gran riqueza de vocabulario, una realidad justapuesta donde algunas veces es posible que el propio lector deba poner un vaso comunicante para entender, a lo mejor incluso con otra lectura distinta a la que pueda tener el autor. Yo esta tarde le repetí a mis alumnos, y lo repito porque a veces me lo tengo que interiorizar yo, que en el acto de comunicación hay varias
hay varias realidades justapuestas. Una cosa es lo que uno quiere comunicar, otra cosa es lo que plasma en un libro, en un audiovisual, en un Porque la corto. obra es polisémica, la obra siempre es polisémica. Y otra cosa es lo que percibe el lector o los lectores. Incluso el mismo lector, viendo el mismo libro, dependiendo de la circunstancia, no decía que era uno, que no eran dos, Ortega, que somos nosotros y nuestras circunstancias. Pues yo creo que en un mundo que parece que se nos cae como Matrix, tener provocaciones está bien, incluso cuando en las provocaciones nos quedamos solos. Pero bueno, los evangelistas empezaron también siendo muy pocos, y no por hacer un mensaje religioso ni católico, sino porque, bueno, las crisis tienen como oportunidad el volver a empezar, en ponerle nombre a ese demiurgo, a esa primera causa, a aquello en lo que creemos, a aquello en lo que confiamos, a aquello en lo que deberíamos confiar, y en ese sentido luego que le ponga rostro si quiere descifrar el contenido. Yo no soy un partidario de descifrar los contenidos de las obras para que uno se encuentre probablemente con cosas más apasionantes que las que podíamos haber contado desde aquí. El problema a veces en los audiovisuales, en los trailers, en los teasers, es que generamos expectativas, a veces muy engordadas, pero a veces falsas, no porque hagamos lo de las falsas noticias, sino porque hemos hecho una lectura que a lo mejor no es la que le acomoda al lector. Yo creo mucho en que el lector debe encontrarse antes que con el autor consigo mismo. Dicho eso, les leo la presentación que aparece aquí en la contrasolapa, de manera que, bueno, la mayoría lo conocéis, pero que sirva para que esta contextualización posteriormente le dé paso a la palabra del propio Rafael Soler. Nace en Valencia en 1947, es uno de los principales exponentes, creo que también lo ha dicho Isabel, de la explosión cultural y literaria de los años 80, autor de libros de marcada personalidad y estilo inconfundible que abarcan poesía, también lo ha dicho Isabel, novela y relatos de todo tipo. Su obra ha recibido diversos y muy notables premios y ha tenido una importante recepción crítica. Bueno, lo de la crítica también vamos a ponerlo siempre en cautela. Yo creo poco en los críticos, por eso me gusta poco criticar, porque en el fondo es como cuando uno va a una corrida de toros. No sé si he puesto un buen ejemplo, el que está en el albero es uno, pero hay 17.000 toreros diciendo cómo hay que hacer las cosas. Yo creo que cada uno debe buscar su camino, encontrar su escuela, y muchas veces algunos se encuentran solos en sus propias escuelas, y es el tiempo el que coloca, no sé si la razón, pero sí el triunfo, o el que determinadas ideas sean predominantes frente a otras que a lo mejor en su momento fueron modas y no lo fueron tanto. Por tanto, lo de la crítica yo lo pongo aquí un poquito en cautela. A su novela El Grito, 1979, reeditada en Paraguay en el año 2014, si quiere que luego nos cuente por qué va a Paraguay, le sucedieron libros de relatos, el poemario Los sitios interiores, 1980, y las novelas El corazón del lobo, 1982, reeditada en su 30 aniversario, El sueño de Torba, 1983, y Barranco, 1985. Tras un periodo de silencio de más de 20 años, regresó. A veces uno también debe retirarse. A mí me gusta que la gente venga al encuentro con los autores para preguntar estas cosas que no puede luego preguntarse cuando está leyendo el libro, ¿no? Nunca pregunta. Yo le voy a preguntar, yo espero que sean ellos. Ese periodo de silencio, les decía, os decía, de 20 años, regresó con los poemarios Maneras de volver, 2009, traducido y publicado en inglés, húngaro, rumano y japonés. Las cartas que debía, 2011, seguramente debemos muchas, como dice un compañero de viaje, también debemos mucho chocolate. Luego les puedo contar en el off the record el por qué no hablo de chocolate, de los que consumimos desde que somos pequeños y tenemos esa oportunidad. Ácido almíbar, premio de la crítica literaria valenciana, y no eres nadie hasta que te disparen. Bueno, que no sea de manera literal, ¿no? De manera literal. 2016. Con el último Gin Tonic, Contrabando, 2018, ahora entiendo por qué ha venido poca gente, porque si vamos de contrabando, es difícil que sepan dónde estamos. Nada, por bromear con la realidad, porque hay que sonreír incluso ante la adversidad, que no creo que sea el caso de esta tarde. Rafael Soler regresa también a la narrativa con una historia de vínculos familiares a los que estaba aludiendo Isabel, en la que se dan cita la incomunicación, la traición, las lealtades encubiertas, la muerte, el amor y los deseos truncados, tal como la realidad misma, esa visión de la crítica. Valores, me había apuntado aquí, alguna reflexión también de Fernando Delgado, de José María Merino, de Luis Landero, que aparece justo en la contraportada, que han valorado la obra. Lo importante es que ustedes se animen a leer esto y otros libros para que sepan valorar, para que sepan tener su propio criterio. Dicho eso, de verdad, reitero el agradecimiento. Voy acelerado porque sé que ya están deseando escucharle a él, a Rafael, y yo creo que tener al lado a alguien de talento siempre es una oportunidad. Cuando alguien me dice, bueno, ¿y por qué te metes en este viaje
habida cuenta de que todos andamos con muchos caminos truncados y con muchas complicaciones, porque en estos viajes se aprende mucho. Igual que decía un expresidente del gobierno, no por la cuestión política, que el mejor máster, ahora quizá es un mal ejemplo, diría Woody Allen, el mejor máster es el máster de viajar, repetía él, ¿no? La oportunidad de estar en un cargo determinado y el poder viajar, el conocer gente, el impregnarte de las realidades. Es difícil que uno hable mal de una sociedad si la conoce, si conoce a un ciudadano, porque es difícil, antes bromeábamos con lo de Sodoma y Gomorra, es difícil que no haya uno o dos buenos, y probablemente serán muchísimos más, tantos como en las propias. Bueno, pues ese viajar también lo encontramos de una manera más económica y barata a través de un viaje literario, a través de una lectura. Por eso la pasión de encontrar a un gran autor, a grandes devotos de la literatura, siempre es un regalo, y por eso el agradecimiento es mío. Dicho eso, gracias, siento haberme extendido. Buenas tardes y hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, queridísima Isabel, eres un sol. Ella es la muñidora de este encuentro, con su generosidad, con su entusiasmo absoluto. Muchas gracias, Juan, por tus palabras, por tu compañía. A vosotros. Gracias a vosotros por estar aquí. Yo soy un escritor que le gusta salir al encuentro de lectores. Yo escribo en soledad, como todos, soy muy exigente con lo que hago, pasatiempo. Son más de 20 años, desde la novela que publiqué en Cátedra, La Última, Barranco, 1985, hasta que volví otra vez a la primera línea con Maneras de Volver, poesía. Soy muy exigente, soy solitario, tengo rasgos clarísimamente sociópatas, pero al mismo tiempo soy muy cercano. Yo necesito a la gente, necesito estar con la gente, comunicar con la gente. Mira, yo a ti no te conocí, no te conozco, te agradezco que estés aquí muchísimo. Ojalá... Yo pensaba que era uno de los nuestros. No, a ti tampoco te conocía, encantado, ni a vosotros. Pero yo me comunico con mi escritura. Y lo hago con intensidad. Aquí sacar un libro es muy importante, yo pienso que hay que publicarlo justo, que lo que cuenta es la obra publicada, que si no aportas algo nuevo a lo que ya habías hecho, mejor no publiques. Dicho lo tuyo, ¿para qué seguir? O te repites o te alambicas, y el lector nos toca, y el lector lo nota. Esta es una novela que yo he paseado durante 4 o 5 años por las calles de Madrid, por Siria, pocos meses antes de que empezase la guerra. Yo iba enloquecido con mi ordenador, camino de Palmira, y mi mujer dice, pero Rafa, por favor, Rafa, qué belleza. Y yo estaba con el gin tonic y me apareció una mujer impresionante de espaldas, Begoña, y yo dije, Dios mío, ¿qué hace aquí esta mujer? Y esta mujer me llevó luego a un final que yo creo que está muy bien de la novela. Me han acompañado los personajes. Un día conocí a Manuel Tudégano, fue un amor a primera vista con testigos, y rápidamente llegamos a un acuerdo. Yo quería un editor, una editorial que apostase por los autores, la cercanía, además era una editorial valenciana, yo soy un valenciano periférico, y lo tenía todo, y estoy feliz de haber hecho esa apuesta. Esta es una novela que habla de la incomunicación, fundamentalmente. Habla, dentro de todo ese ruido, de los abrazos que no nos damos, las cosas que no nos hemos dicho, cómo es muy difícil hablar con un fantasma. Aquí hay 2 fantasmas, Don Moisés, que es el patriarca, y Caragato. Son 2 personas que fallecen. Caragato en una tumba de póker justo cuando gana. Caragato es un perdedor vocacional y gana, y cuando está ganando, encima de las fichas. Y Don Moisés, que es el patriarca de Flac Casares, que también fallece en el primer capítulo, porque Don Moisés viene de tomarse sus pintones, vaso de plástico, día de lluvia, ha dejado de llover, su silla de ruedas motorizada, su barretina, su hijo que intenta comprender el padre que tiene y es imposible, y viene a tomarse unos pintones, compra unos puritos
y el 89 sube a casa y es su hija. La novela empieza con un correo del guía de turismo del hijo de don Moisés, que le escribe un correo recién salido de la cárcel, recién llegado a su casa, que abre y ventila, y desde ahí escribe un correo preguntando por su mujer. Está en la cárcel porque ha pegado 4 tiros a su amigo Lito, su amigo vecino, y quiere una explicación de Lucas, el que fue su cliente cuando fueron a visitar, a observar a los elefantes marinos patagónicos en Puerto Madryn. En la novela aparecen 4 correos, el personaje del guía es muy importante y le conocemos simplemente por el texto de esos correos. Como decía Juan, hay que poner la cara a los personajes. Cada personaje está deliberadamente trazado con 2 brochazos finos y yo pido al lector que termine ese trabajo de imaginar cómo es ese personaje. Y yo creo que es un ejercicio muy interesante. Tiene lenguaje cinematográfico, es verdad, recurre en algunos momentos, incluso plano secuencia, lenguaje de cine. Para que os hagáis una idea, hay uno de los personajes que a mí me cautivó, Mateo. Todo transcurre en 4 días. 4 días desde que fallece el patriarca hasta que ya lo despide en el camino. Una localización importante, si fuese una película, sería el tanatorio. Y luego son los 3 hijos, Juan, Marcos y Mateo, cada uno en una encrucijada. Mateo, saliendo de un terrible accidente en el que pierde su mujer y su hijo, ha quedado cojo, ha quedado tuerto. Curiosamente se gana la vida como escritor en un programa de televisión, básicamente. Está en un momento muy complicado de su vida. Marcos está en una mala racha que ya se prolonga demasiado, intenta recuperar, tiene deudas, juega al póker, es vividor, es bebedor y mi impresión personal es que no tiene arreglo. Pero son de esos personajes que no quieren arreglo. Y luego está Juan, que es un buenazo, que vive entre 2 amores, el amor de una chica joven, absorbente, protagonista, de un carácter muy fuerte, y una prostituta que conoces y se enamora de ella sin saber que es una prostituta. La solución de cada una de estas situaciones personales, esas encrucijadas, esos tableros a los que están agarrados con la costa lejos en plena tempestad, se va a ir resolviendo a lo largo de estos 4 días. 4 días en los que don Moisés, que ya ha fallecido, no sé si sabéis que hay 3 muertes. Hay 3 muertes. La muerte que llega cuando no te lo esperas. La muerte tramitada, que es, se acabó. Pero luego hay una muerte que es la muerte de resistencia, que es, se puede medir desde nanosegundos hasta horas, y los muy potentes pueden aguantar hasta más de un día, que es, a ti te mueren, te tramitan, colgándote una corbata para la boda de tu nieto, te caes al suelo, te han tramitado. Pero ahí puede aparecer la muerte de resistencia, que es decir, bueno, espera, yo me acuerdo. ¿Me he muerto? ¿Me han muerto? Pero la muerte muerta nunca, yo aguanto. Es duro, ¿eh? Porque notas que te estás enfriando. Mal. Notas que no puedes mover nada. Peor. El olfato, no. El oído, pero te estás aguantando. ¿Y si viene a despedirse mi hijo, con el que no me hablaba desde hace 8 años? Y yo de acuerdo, yo ya estoy en... Pensaréis que estoy loco, ¿no? Pero es que esta es la base Yo estoy ya en el tanatorio, estoy horizontal, estoy ventilado, 18 grados de temperatura, 22, 15 horas de mi muerte tramitada, pero yo estoy ahí resistiendo. Y aparece mi hijo. No se puede hablar con un fantasma. Bueno, vamos a hablar. Entonces, esta gente aguanta. Don Moisés aguanta. Don Moisés es resistente. Es resistente.
y él nota que va subiendo. Pero hay mucho que digo, don Moisés a 80 centímetros del suelo, y el hombre está ahí y participa en la historia con un protagonismo absoluto. Igual que Caragato, hasta el punto de que Moisés y Caragato, esto no es verdad, porque yo fui a un tanatorio y vi un crematorio y es una caja, no hay una cinta transportadora de cajas. Yo en la novela pongo a don Moisés, pongo a Caragato, féretro con féretro, chocan un poquito, hay un funcionario con un palillo, con una palanca, pasa aquí, para aquí. Bueno, todo esto para decir que a lo largo de estos 4 días, cada uno tiene la oportunidad de resolver su situación personal. Novela de perdedores, bueno, que perdemos todos. En ese sentido la vida es complicada. Novela de varones, no, hay mujeres y las mujeres tienen una importancia, un protagonismo máximo en esta historia. Yo, si queréis, a mí me gustaría leeros 2 páginas que hablan de la incomunicación, ¿vale? Porque no nos decimos lo que podíamos decirnos en cada momento. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecido. Yo también. Pero me gustaría decírtelo, de verdad que realmente te interesa. Y aquí te va a sonar, bueno, sí, pues no, yo estoy muy agradecido. Se puede hablar con los silencios. Con los silencios. Hay un momento en que don Moisés, desde su horizontal, le dice: pregúntame, hijo, pregúntame a su hijo, porque han tenido una relación complicada a Lucas. Y Lucas, que está hecho polvo con la muerte de su padre, con el que tiene una relación complicada, dice: ya no, papá, ya perdimos ese momento. Y se habla mucho con lo que no se dice, pero está. A Juan le pilla su novia, yo termino, pero es para que veáis un poquito el tono, ¿no? A Juan le sorprende su novia con la italiana, con la prostituta, él no sabe que es una prostituta. Y ella entra como un basilisco. Lola, que es la novia, se ha pegado con Paola, Lola está herida, porque Paola al momento está fuerte. Llega Juan y hay un momento que dice, es una página y media, pero yo creo que es muy ilustrativa de por dónde va toda la novela. Mira quién llega, me saludó Lola, todavía en el baño. Lola, presente. Juan ha salido, Juan estaba con Paola. Juan vuelve, no está Paola. Paola ha salido y quien está es Lola, y muy enfadada. Lola, en el baño. Llevaba puesto una mirada al instante, tenía el pelo alborotado y una toallita con sangre aplicada en el labio superior. Joder, ahora no puedes. Acaba de marcharse. Joder, Lola, conmigo ni lo intentes. La voz de Lola era pausada, sin una sola arista. Juan se acercó un poco más, siempre en son de paz, dispuesto a explicar lo que no tenía explicación. Lola le dejó hacer. Era la víctima de un abuso imperdonable que pensaba perdonar provisionalmente. Llevaba la iniciativa y cuanto antes desapareciera de sus vidas aquella pájara 100, 60, 90 de pelito azabache, mejor que mejor. Cerró la boca para que Juan no escuchara: hijo de la gran puta, hijo de la grandísima puta, pedazo cabrón. No escuchó Juan, mientras un hilo de sangre escurría por el lavabo. Lola y su mirada compungida, Lola y su aseo personal, roto el labio y la confianza. ¿Duele? Era un buen comienzo, pensó ella, porque tenía una entonación arrepentida, el timbre justo que adquieren las palabras cuando se están jugando el cuello. Perdí la cabeza, soy un canalla, te juro que nunca más. Júralo, juro. Otra vez, te lo juro, Lola, por lo más santo. Ella, serenamente atenta, pues tiempo habría para poner las cosas en su sitio. Perdí la cabeza, no dijo Juan, cuando pasaron al cuarto. Ella, en apariencia sosegada, y un volcán por dentro, porque mira que hay zorrones sueltos, mira que se puede ser chichiribaina y mandarlo todo al carajo por 2 tetas, grandísimo cabrón de los cojones. Lola se aplicó otra vez la toallita al labio. Estaba esperando. Soy un canalla, no dijo Juan, permaneciendo en pie a la distancia de un tortazo. Un canalla mudo, que sostenía su mirada como diciendo: ¿qué?
Pero Lola no quería iniciar una segunda conversación cuando aún no habían terminado la primera. Perdí la cabeza, soy un canalla. Te juro que nunca más. No dijo Juan, todavía sin sentarse, pero cerca. Y era aquella una frase central, de las que se pronuncian con entonación y muy despacio, para repetirla después muchas veces a lo largo de la vida, cuando algo se desmanda y hace falta un golpe de timón. Menudo eres tú. ¿Qué ocurre ahora, mujer? Eso digo yo. ¿Qué pasa con eso? ¿Pero con quién? Y ahí, levantando la copa, o quitándose el rímel en el baño, la respuesta escuela para volver a tomar la iniciativa. Me juraste que nunca más. Lo he cumplido, Lola. Anda, acábate la sopa. Juan estaba resultando un canalla mudo, difícil de pelar, y Lola abandonó enseguida aquella tercera conversación pendiente, por no interferir con la segunda, que no había concluido, y mucho menos con la que ahora no terminaba de arrancar. Vamos, Juan, a lo tuyo. Júralo, no dijo ella, porque estaba allí para escuchar, no para pedir. Juro, no juró Juan, porque nada tenía que jurar. Otra vez, no insistió Lola, inquieta. El labio ardía, ella también. Te lo juro, Lola, por lo más santo. Cayó definitivamente Juan, porque conversaciones así, en las que entran tres en una vida, requieren de mucho sosiego y buena voluntad. Muy bien leído. Muchísimas gracias por haber propuesto el estudio y la lectura tan generosa y atenta que has hecho. Aquí lo importante, como ha dicho Juan, es que la lectura llegue a los consumidores, a esos lectores que a través de la misma pues, van a disfrutar de una cantidad de matices y de vidas que es lo que verdaderamente engrandece al que lee, que va mucho más allá de su propia vida y de su propio tiempo, porque aquí los tiempos están también muy superpuestos. Y en fin, pues Lo que nos ayuda a reflexionar, ya sé que suena muy a estereotipo, pero yo me estaba acordando, permítanme, ya empieza uno a hacerse mayor y empieza a desnudarse en cosas que hace años ni habría pensado en decirlas, pero por lo que estaba comentando Rafael, mi padre falleció hace un año, y un mes antes de que falleciese yo le veía ya muy delicado, le veía muy mal, pero obviamente no quería esbozarle que mi impresión era de que estaba ya en sus últimas semanas. Pero qué bonito lo que escribiste el otro día. Yo fui a hablar una tarde con él, aprovechando que cada uno estaba en su menester para que tuviéramos cierta intimidad, y hubo una pregunta que yo le quise hacer de una gran provocación para que llegáramos a una gran intimidad, lo que estábamos diciendo. Papá, tú sabes que yo te quiero y te he querido mucho, ¿no? Es que me acordaba, el mes de agosto y fallece el 22 de septiembre. Y me dice mi padre, como si dijera que no me conocía él más que yo, él a mí más que yo a él. Haga la respuesta. Me dijo mi padre, yo sé que serás de los que más me recuerdo. Sabía que sonaba despedida. Es todo una bendición. Sí. Es toda una bendición. No sabes lo que tienes. Yo no puedo hablar con un fantasma. Yo no puedo hablar con un fantasma. La dedicatoria de este libro me preguntó, fue una provocación, ¿dónde fue esto? En Albacete, ¿no? O así. Juan. Fue en Albacete. Cuando me preguntó Juan Bravo, al final, dice, Sí, la dedicatoria. ¿puedo hacer una pregunta? Yo sabía por dónde debía ir, por lo que había leído. Digo, sí, hombre. Dice, no, es que eso es algo muy personal. Digo, dime, aquí hay una dedicatoria que dice, a Padre y nuestro abrazo. Y yo dije, no he entendido la pregunta. ¿Me lo puedes repetir? Y él me dijo, a Padre y nuestro abrazo. Y le hice un pequeño silencio para contestar. Bueno, eso lo dejamos para la próxima sesión. Claro, es una dedicatoria tan elocuente, tan evidente, que no tengo que explicar nada más. Entonces, Juan, tú y yo tenemos una diferencia importantísima. Tú tienes esa respuesta redentora, consoladora, que te va a acompañar siempre. Y esta novela habla precisamente de todo aquello que no nos hacemos. Porque nos lo decimos de otra manera. Aquí hay 4 o 3 hermanos que se quieren mucho, pero están cada uno en su espacio, ¿no? Y el padre tiene una relación con los hijos. El padre es un ser trazado así adrede. Imaginaros un tipo de 89 años que educa a sus hijos
aprendiéndose los evangelios, y con su barretina, un tipo inaccesible, ¿no? Bueno, pues todo esto para decir esto, ¿no? O sea que, como no se puede hablar con los fantasmas, aprovechemos para todo lo que tengamos que decir, no dejarlo. Pues genial. Y ya está. Bueno. Por mi parte. ¿Alguna pregunta queréis hacer? Lo que pasa es que el protagonista ya ocurre como nos ocurre a nosotros, que somos la única generación en la historia que vivió la tiranía de los padres y la tiranía de